Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Estamos después de un fin de semana largo reintegrándonos a este programa Estudio TN8 para emisión para este martes 2 de agosto. Como tema central quiero compartirles el análisis en torno a lo que ha sido el más reciente estudio de la firma Gallup en Estados Unidos en torno a la confianza o desconfianza en los medios de comunicación. El tema central precisamente es estadounidenses no confían en sus medios de comunicación. Esto a partir del estudio que no refleja una caída de un día para otro, es como una caída en picada, pero que viene sucediendo desde hace décadas. Nuestro invitado, el periodista norteamericano Ben Norton. Bienvenido. Gracias, Ben, por acompañarnos. Ben escribió precisamente un artículo que quizás no sé si muchos de los televidentes lo habrán leído, pero que hoy queremos ampliar precisamente ese análisis. Ben, periodista norteamericano, fundador también y creador de la página web. Tenés un sitio web que se llama multipolarista.com. Sí, exacto. Así es. Ahí está el artículo completo. Para aquellos que quieran leerlo, ahí está completo. Pero hoy trataremos de no solo hablar del artículo, tus conclusiones, sino ampliarlo un poquito porque tenemos 40 minutos para desarrollar el tema. Bienvenido. Gracias, es un gusto. Quiero presentar a manera de introducción la primera gráfica que muestra el dato a partir del cual haces este análisis en torno al comportamiento o la percepción de los ciudadanos norteamericanos en torno a la credibilidad o no de sus medios de comunicación, tanto prensa escrita como televisión. Primera gráfica, muchachos, por favor, compartámosla. Ahí está. La tengo aquí. 11% de los ciudadanos norteamericanos se manifiestan tener confianza en la televisión, ¿verdad? Y el 16% en la prensa escrita. Eso es muy bajo. Es digamos que lo más bajo en la historia de la percepción del ciudadano norteamericano en torno a la credibilidad o no de los medios de comunicación. Sí, y refleja, como usted dijo, un patrón histórico. O sea, no es que de repente los estadounidenses perdieron la confianza. Se puede ver en el gráfico que todos los años baja, la confianza baja y baja y baja. Y refleja, bueno, la historia de las mentiras y la propaganda en los medios de comunicación. Y en el artículo explico parte de esa historia, en particular en cuanto a las guerras, porque todo el mundo sabe que el gobierno de Estados Unidos libra muchas guerras contra Afganistán, Siria, Irak, 2 veces, Yemen, Libia. Y en esas guerras los medios de comunicación han publicado muchas mentiras y todo el mundo, y en particular los norteamericanos, saben que son mentiras y es por eso que cada año baja la confianza. Partiendo de estos resultados, manténganme la gráfica, me gustaría la lectura del dato y posteriormente por qué ocurre este dato. La línea coloreada en verde es... ¿Por qué la cambian, muchachos? Está bien la gráfica, esa es la gráfica. La línea coloreada en verde es el comportamiento o la percepción de los norteamericanos en torno a la credibilidad de la prensa escrita. Sí. Desde 1972 a la fecha. Exacto. Ese es el comportamiento. Han habido sus picos, pero hay un patrón descendente. Exacto. Y es importante darnos cuenta de que al inicio no había mucha confianza, es decir, cada vez menos, pero al inicio solo la mitad, ¿no?, de la población y cada vez menos. Y se puede ver también en la línea azul, muestra la confianza en la televisión y obviamente la tecnología es más nueva. Antes había más periódicos, hoy las noticias de televisión son más importantes, pero se puede ver el mismo patrón. O sea, cada año la confianza se baja y refleja ese hecho que mencioné, que los medios de comunicación en Estados Unidos sirven los intereses políticos y no solo de las guerras. Hablé del papel de los medios en la guerra contra Irak, la guerra contra Afganistán, pero también muestra la parcialidad
de los medios, porque en Estados Unidos también el otro problema es que los medios reflejan los intereses de los grandes partidos políticos, es decir, que hay dos partidos, los demócratas y los republicanos, y todo el mundo sabe que el medio Fox pertenece al Partido Republicano y el medio MSNBC pertenece al Partido Demócrata. Entonces, ambos canales reflejan los intereses de esos partidos, y es por eso también que hoy en día en Estados Unidos no hay mucha confianza en los medios, porque cuando Trump es presidente, los medios republicanos dicen mentiras sobre los demócratas, y ahora que Joe Biden, que es demócrata, es presidente, los medios dicen mentiras sobre los republicanos. Entonces nadie puede confiar en los medios porque saben que solo reflejan los intereses últimamente de la oligarquía de Estados Unidos, porque también debo mencionar que todos los canales pertenecen a oligarcas como mil millonarios. Jeff Bezos, por ejemplo, él es el hombre más rico de todo el mundo y él es el dueño de Washington Post. Entonces la gente sabe también que este hombre, que tiene un valor de 200 mil millones de dólares, él es el dueño de varios medios de comunicación, y obviamente los medios también reflejan sus intereses económicos. Vamos a ampliar el tema más adelante. Les reitero el dato: la encuesta de Gallup muestra que solo el 11% de los ciudadanos norteamericanos confían en las noticias de televisión y solo el 16% de los ciudadanos norteamericanos confían en las noticias de los periódicos. Este es el pico más bajo en la historia de la prensa escrita y televisiva en Estados Unidos, pero como mostrábamos la gráfica ahí, han habido sus picos. El pico más alto que muestran es en 1977, ¿verdad? Con un 51%. En el caso de los periódicos. En el caso de la televisión, 1992 con un 46%. Después ha venido en picada, cayendo la credibilidad de los medios de comunicación en Estados Unidos. Ampliamos el análisis y las conclusiones de Ben Norton, periodista norteamericano, director de multipolaristas.com. Me voy a pausa, invitándolo siempre a informarse a través de nuestra página web www.tn8.tv. Gracias por continuar con nosotros. Tema central hoy: los estadounidenses no confían en sus medios de comunicación. El dato concreto es ese. La encuesta de Gallup muestra que solo el 11% de los ciudadanos estadounidenses confían en las noticias de la televisión y solo el 16% confía en las noticias que dan los periódicos. Este es el dato, el punto más bajo en términos de credibilidad o confianza en los medios de comunicación históricamente en Estados Unidos. Sin embargo, la gráfica desde 1972, que se empieza a hacer este tipo de encuesta, estudio, muestra que ha venido en un proceso paulatino y descendente, ¿verdad? Ben Norton, nuestro invitado esta mañana, periodista norteamericano, director de multipolaristas.com. Nuevamente bienvenido, Ben. Gracias, es un gusto estar aquí. El dato efectivamente, Ben, muestra que no es de un día para otro que los periódicos y la televisión dejan de ser creíbles. Desde 1972, pero cuando se hace ese primer estudio también salen muy bajos. Es decir, que no se sabe desde cuándo efectivamente, o no hay por lo menos un estudio antes de 1972-73 que refleje cuál era la credibilidad de los ciudadanos norteamericanos en sus medios de comunicación antes de esa fecha, ¿no? Sí, no hay, bueno, no creo. Pero muestra que los norteamericanos saben que los medios de comunicación en Estados Unidos, que son medios corporativos, es decir, que son empresas y pertenecen a la oligarquía. Es muy importante entender eso porque hay estudios científicos también que muestran que
el público en Estados Unidos no tiene influencia en la política. Es decir, que las grandes empresas pueden comprar los políticos, pueden hacer donaciones sin límites de millones y millones de dólares. La gran mayoría de los políticos que tienen más dinero ganan las elecciones. Y por ejemplo, hay un estudio publicado por un destacado académico de Princeton, que es una de las universidades más importantes en todo el mundo, ¿no? Y su estudio muestra que el pueblo no tiene impacto en la política, son las empresas. Y los medios en Estados Unidos son empresas, ganan mucho dinero y pertenecen a los millonarios. Entonces la gente sabe que no se puede confiar en los medios porque refleja los intereses económicos de las grandes empresas. Siempre ha sido o siempre fue así, porque... Sí, porque podemos verlo en yo creo que para todos los que hemos estudiado periodismo, no solo en Nicaragua, en el mundo, hemos leído y conocido casi como una especie de mito, ¿no?, de la prensa y el periodismo norteamericano como el referente, ¿no? Bueno, dicen el mismo sobre la supuesta democracia de Estados Unidos. Dicen que es el modelo para el mundo. Pero tuvo su época de oro, digamos, su época dorada del periodismo, en términos de precisamente ser eso, es decir, una especie de cuarto poder, el que vigila y ejerce cierto control del poder al margen de los intereses precisamente de los poderosos. ¿Alguna vez fue? Sí, en los 60 y los 70 había un poco más de independencia, pero como podemos ver en la gráfica, solo estamos hablando de, en el punto más alto, solo la mitad de la población tenía confianza en los medios y se ha bajado cada año. Entonces, desde el inicio, siempre era un mito la idea de los grandes medios independientes. El periodismo independiente, ¿no? Sí, exacto. No son independientes y cada vez menos. ¿Y qué pasó en las últimas 2 décadas? Porque podemos ver en la gráfica que en las últimas 2 décadas se ha perdido mucha confianza. Y yo explico en mi informe, en mi análisis, que lo que pasó son las guerras. O sea, siempre ha habido las guerras. La guerra contra Vietnam, la guerra contra Corea. Pero la diferencia es que en los 90, Estados Unidos, bueno, la URSS se cayó, ¿no? Sí. Hubo como un golpe de Estado en la URSS y Estados Unidos no tenía competencia. Era la potencia unipolar, ¿no?, en un mundo unipolar, y Estados Unidos libró guerras por todo el mundo, contra Afganistán, contra Irak 2 veces, contra Siria, contra Libia, contra Yemen, contra Yugoslavia, muchos países. Y para justificar esas guerras, los medios de comunicación publicaron noticias falsas, y todo el mundo sabe que son noticias falsas. Por ejemplo, para justificar la guerra contra Irak, la primera guerra en 1990, los medios de comunicación, yo recuerdo eso, era niño, pero recuerdo que los medios publicaron noticias diciendo que los soldados de Irak están quitando a los bebés de Kuwait de los incubadores para matarlos. Era mentira, pero todos los medios publicaron esa mentira. Y después, en 2002, todos los medios de comunicación de Estados Unidos publicaron otra mentira sobre Irak, que supuestamente el líder de Irak, Saddam Hussein, tenía armas de destrucción masiva. Mentira, otra vez. Y cada vez los medios publican esas mentiras, y las mentiras vienen de la CIA. La CIA crea las mentiras para justificar las guerras, y el pueblo pierde confianza, porque sabemos que son mentiras, solo son mentiras para justificar las guerras que son ilegales. En tu artículo hay un subtítulo que me gustaría compartirlo. Dice: la CIA toca los medios de comunicación como un instrumento musical. Sí. Ahí está la gráfica, muchachos, porque me gustaría que nos amplíes esto. Es decir, no son los medios pecando de inocente y por una especie de extraño patriotismo creyéndole a sus funcionarios. No, son medios sabiendo y conscientes de que están transmitiendo mentiras con un propósito determinado. Sí, se llama la guerra de la información, o se llama la desinformación, y la CIA
Bueno, es la maestra de esta táctica de la guerra de la información, y esa cifra, perdón, ese cito no es mío. Uno de los cofundadores de la CIA, él dijo en los años 50, dijo que tocamos la prensa como un poderoso Wurlitzer, y un Wurlitzer en ese momento era un tipo de instrumento musical muy famoso. Entonces él dijo que sí, la CIA usa los medios de comunicación para publicar esas noticias falsas. En esa época contra Corea del Norte, contra Vietnam para justificar esas guerras, y ahora contra Rusia. Podemos ver eso muy claramente en el tratamiento de la guerra en Ucrania, ¿no? Hay muchas mentiras sobre Rusia. Todos los días hay otra mentira en los medios de comunicación, y esas mentiras son parte de una campaña de la guerra de la información. Y el director de la CIA el actual director, se llama William Burns. Él admitió en el Congreso de Estados Unidos, había como una reunión, y él dijo que estamos librando una guerra de la información contra Rusia. Entonces, los medios también son arma en Estados Unidos, y porque Estados Unidos tiene una guerra contra muchos países, y tiene las tropas, tiene las armas convencionales, pero también tiene la guerra de la información, tiene la guerra cibernética, tiene la guerra económica con las llamadas sanciones, y los medios juegan un papel muy importante en lo que se llama la guerra híbrida. ¿La CIA infiltra a los medios? ¿La CIA coacciona a los medios? ¿O la CIA se colude con los medios a través de los intereses que...? Todo. Por ejemplo, menciono en mi artículo que el oligarca más poderoso de todo el mundo, que se llama Jeff Bezos, es el hombre más rico de todo el mundo, y es norteamericano. Él es el fundador de una gran empresa que se llama Amazon. Él es el dueño de varios medios, es el dueño del principal periódico Washington Post. Pero al mismo tiempo, su empresa, Amazon, tiene contratos que valen miles de millones de dólares con la CIA, con el Pentágono, es decir, con el Departamento de Defensa, y con otras agencias del gobierno de Estados Unidos. Entonces, obviamente ahí podemos ver los intereses, pero también al mismo tiempo tenemos informes que muestran que la CIA tiene agentes trabajando dentro de los propios medios. Hay un periodista muy famoso, Carl Bernstein, y él publicó en los años 60, hace 50 años, 60 años ahora, publicó un informe en Rolling Stone. Rolling Stone era uno de los medios más independientes, también publica sobre la música, pero publica sobre la política. Y él publicó un informe que, en lo que él tenía pruebas que más de 500 periodistas eran agentes de la CIA. En esa época, más de 500 periodistas, estamos hablando de periodistas destacados. Con presencia en los distintos medios. New York Times, Washington Post, AP, todos los grandes medios de Estados Unidos. Y obviamente eso no ha cambiado. Y hoy en día, de hecho, no se esconde, es un poco descarado. Hay varios, por ejemplo, en particular en los medios de la televisión, hay varios analistas que son ex agentes de la CIA, ex funcionarios del Pentágono. Por ejemplo, mencioné MSNBC. Ese medio pertenece al Partido Demócrata. Y ahorita la ex vocera de la Casa Blanca se acaba de renunciar y ahora es presentadora en MSNBC. Además, el ex director de la CIA, John Brennan, él se jubiló y ahora es presentador en MSNBC. Sí. Entonces, hace 60 años era un poco más oculto. Hoy en día, todo el mundo sabe que los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, y en particular los funcionarios de los servicios de la inteligencia, es decir, los servicios de espionaje, como la CIA, como la NSA, ellos trabajan en los medios, y hoy en día no solo trabajan como secretamente, sino abiertamente. ¿Dónde queda o dónde quedó aquello del periodismo independiente norteamericano? Bueno,
no hay muchos medios independientes y es cada vez más difícil porque hay cada vez más censura. No hemos hablado de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, porque yo soy periodista independiente, realmente independiente, y hay un grupo, una comunidad, no es muy grande, una comunidad de periodistas independientes de Estados Unidos. De hecho, muchos vivimos en el extranjero porque es cada vez más difícil trabajar como periodista independiente en Estados Unidos porque hay represión por parte de la policía y todo eso. Yo tengo un colega, un amigo que fue detenido por la policía por su trabajo periodístico. Y también hay mucha propaganda. El New York Times hace un par de meses publicó un informe atacándome diciendo, sin pruebas, porque es completamente falso, diciendo que yo estoy trabajando con el gobierno de Rusia y de China al mismo tiempo y diciendo que yo publiqué teorías de conspiración porque yo dije, que es un hecho histórico, que Estados Unidos financió y respaldó un golpe de Estado en Ucrania en 2014, que es un hecho. Tenemos muchas pruebas, es un hecho. Entonces, los medios que son los grandes medios que tienen como vínculos con el gobierno de Estados Unidos, como New York Times, atacan a los periodistas que son independientes. Otro amigo mío que se llama Lee Camp es otro periodista. El New York Times publicó un artículo atacándolo y ahora vive en como Suecia, vive en otro país porque es muy difícil ser periodista independiente y también hay la censura en las redes sociales. Hay muchos periodistas que han perdido sus cuentas en las redes sociales, han sido censuradas y también vemos que las grandes empresas que controlan como Twitter, Facebook, YouTube, también no solo censuran a los periodistas independientes, censuran a los medios extranjeros. Sí. Entonces, RT, Sputnik, los medios chinos, los medios de Irán, todos los medios, no todos, pero muchos medios extranjeros han sido censurados. Sin embargo, ese conjunto de medios corporativos estadounidenses y sus afines en el mundo descalifican precisamente cualquier experiencia fuera de su dominio y han reclamado para sí ese supuesto periodismo independiente. Sí, bueno, refleja parte de esa guerra de la información. Estaba hablando de eso. Es importante entender que ahorita en el gobierno de Estados Unidos hay una crisis. Hablamos de la crisis de la confianza, porque la crisis de la confianza en los medios es un síntoma de la crisis de confianza en el gobierno. Solo 2% de los norteamericanos, el 2% cree que el gobierno de Estados Unidos siempre hace lo correcto. Solo el 19% de los norteamericanos creen que a veces el gobierno de Estados Unidos hace lo correcto. Entonces, estamos hablando de una crisis de confianza en todas las instituciones del gobierno de Estados Unidos. Solo el 7% de los norteamericanos tienen confianza en el Congreso. El 7%. Entonces, es por eso que hay tanto control de los medios. Lo que usted dice refleja una crisis que cada vez más el gobierno de Estados Unidos y los medios corporativos creen que necesitan más control, necesitan más censura para tratar de controlar todo eso, porque entienden que están perdiendo su influencia y entienden que hay una crisis de confianza. Debemos decir realmente, claramente, que es una crisis y cuando hay un presidente demócrata, como ahorita con Biden, como hay más de la mitad de la población que son los republicanos, como 50 y poco %, que no creen en el gobierno. Y cuando hay un gobierno republicano como Trump, la otra mitad de la población no cree en ese gobierno. Entonces, básicamente, el sistema no funciona, no es democrático, no hay confianza y podemos ver los resultados también. Hay cada vez más desigualdad, hay cada vez más violencia, hay cada vez más tiroteos masivos y
es una crisis. Es por eso que los medios están tratando de controlar todo para tratar de decir a una persona, si una persona cree que no se puede confiar en el gobierno, los medios dicen, no, tú tienes que confiar en el gobierno, aunque no refleje la realidad. En tu artículo mencionás uno a uno episodios concretos en la historia de Estados Unidos que han venido socavando y dilapidando esa credibilidad de sus medios de comunicación en la sociedad. Esto es la justificación de todas las guerras. Esto es la justificación de todos los golpes de Estado patrocinados por Estados Unidos. Eso es el principal pecado, digamos, que ha dejado y ha desnudado la hipocresía y la falacia del llamado periodismo independiente en Estados Unidos. Bueno, creo que es uno de los factores más importantes, porque podemos ver en la gráfica que en los 70 quizás casi la mitad de los norteamericanos tenían confianza en los medios, aunque solo en la mitad, no es mucho, sí. Y cada vez menos. Y como dije, lo que sucedió en los años 90 son las mentiras más descaradas sobre Irak, sobre Siria, sobre Rusia, sobre China. Sobre China hay muchas mentiras. China está haciendo esto y eso. Entonces, ahora el pueblo de Estados Unidos entiende que solo refleja los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Pero también, como dije, otro factor es la parcialidad, porque hay los medios que pertenecen a los oligarcas y son parciales y reflejan los intereses de los oligarcas. Todos o casi todos los medios están en manos de oligarcas. Básicamente todo. Que a su vez tienen grandes corporaciones que hacen jugosos negocios con el Estado. Bueno, también hay varios medios del Estado de Estados Unidos, como Voz de América, como NPR. Entonces hay medios del Estado y obviamente esos medios no son independientes para nada, pero hasta los llamados medios independientes como New York Times, Fox, CNN, todos pertenecen a oligarcas. Y cuando digo oligarcas estoy hablando de familias con miles de millones de dólares. Porque otro problema, un gran problema en Estados Unidos es la desigualdad. Hay cada vez más desigualdad. Porque mencioné Jeff Bezos, también hay Elon Musk, hay Bill Gates, hay como decenas, no hay muchos, hay como decenas o cientos de millonarios. Hombres y mujeres que tienen miles de millones de dólares y con ese dinero invierten el dinero en los medios de comunicación, en las empresas, en los bienes raíces. Entonces, básicamente todos los medios son controlados por muy pocos oligarcas. Hay otro que se llama Rupert Murdoch. Rupert Murdoch tiene miles de millones de dólares y él es conservador y él pertenece al Partido Republicano y él es el dueño de Fox News, de New York Post. Entonces, básicamente, yo puedo sentarme aquí y nombrar todos los medios y los dueños de los medios, porque básicamente cada medio pertenece a un oligarca y refleja los intereses de ese oligarca, ¿no? Entonces, si Jeff Bezos, que es el dueño de Washington Post, si él quiere invertir en una industria o si tiene un problema con un país, como Bolivia, por ejemplo, el golpe de Estado en Bolivia, Elon Musk, que es otro millonario, él quería el litio de Bolivia. Bolivia tiene como una cantidad muy alta de litio y se necesita litio para hacer baterías, tecnología, computadoras. Entonces, Elon Musk quería litio de Bolivia. Entonces, él financió y apoyó una campaña de desinformación, de propaganda contra Evo Morales, para justificar el golpe de Estado contra Evo Morales, el presidente que fue elegido por el pueblo de Bolivia. Y después del golpe de Estado, lo admitió. Elon Musk tuiteó, lo dijo abiertamente en Twitter, él dijo, vamos a hacer un golpe de Estado contra cualquier líder si queremos. Entonces, refleja
él no es del gobierno de Estados Unidos, él es supuestamente independiente, es un oligarca, es un millonario, pero trabaja con el gobierno para servir sus intereses económicos. Probablemente si se haga una encuesta en torno a la credibilidad de los medios, de esos mismos medios estadounidenses en el resto del mundo, el dato no sea muy diferente o quizá más bajo todavía, ¿verdad? La credibilidad. Perdieron la guerra mediática los medios estadounidenses, pero aparentemente no pasa nada. Bueno, sí y no. Sí en el sentido de que los norteamericanos no creen en los medios, pero al fin y al cabo la meta no solo es controlar a los norteamericanos, sino todo el mundo. Porque Estados Unidos no es un gobierno normal, es un imperio. Y ahora estamos viendo con la guerra de Estados Unidos en Ucrania, contra Rusia, y Estados Unidos está tratando de hacer una guerra contra China. El poder de los medios no solo es el poder dentro de Estados Unidos, sino en todo el mundo. Pero pierden efectividad cuando ya no se les cree. Sí, es verdad, pero mucha gente no sabe que los norteamericanos no confían en los medios. Entonces, el poder de la prensa norteamericana, como la marca, ¿no? Ese poder tiene mucha influencia en todo el mundo, y también Estados Unidos puede decir que somos una democracia porque nuestros medios supuestamente son independientes, no como supuestamente en China. Supuestamente en China los medios son controlados por el Estado, pero de hecho sabemos que en Estados Unidos la CIA, que es parte del Estado, controla los medios. Entonces es parte de esa guerra de la información que mencioné, y cada vez más hablamos de una segunda guerra fría, ¿no? Estados Unidos está librando una guerra contra Rusia y China, y en esa guerra fría los medios juegan un papel muy importante. Me gustaría compartir, vos hablaste sobre la credibilidad también de los norteamericanos en su sistema democrático, sí, en el Congreso y en la percepción del ciudadano norteamericano en torno a la conducción del país por parte de los gobiernos que han pasado en los últimos 30, 40 años, ¿verdad? Ahí está, creo que es la gráfica número 2, muchachos. Dice, una encuesta de Gallup muestra que solo el 2% de los norteamericanos cree que su gobierno hace lo correcto casi siempre, y solo el 19% que cree que hace lo correcto la mayor parte del tiempo. Eso es bajísimo. Sí, y cada vez menos. Podemos ver en la gráfica que cada año se baja. Y ahorita el presidente actual, Joe Biden, solo tiene una aprobación de 30%. Sí. 30%. Y antes el presidente Donald Trump, igual, 30%, quizás un poco más. MIR Consultores aquí en Nicaragua dice que el presidente Daniel Ortega tiene una aprobación de más de 70%. Entonces Estados Unidos dice que supuestamente es el modelo de la democracia, pero el presidente Ortega tiene doble. El presidente Putin de Rusia tiene una aprobación de 70%. Sí. El presidente Andrés Manuel López Obrador de México, 70%. Entonces Estados Unidos dice que es la mejor democracia del mundo, pero muy poca gente cree en el gobierno. Y bueno, honestamente esta gráfica es muy mala, pero la confianza en el Congreso es peor. Solo el 7% de los norteamericanos creen en el Congreso. El 7%. Hay una gráfica, es la siguiente para los muchachos. Sí. Un estudio muestra que la gran mayoría de los candidatos al Congreso de Estados Unidos tienen más dinero. O sea, que gana el que tiene más dinero. O sea, lo que gana... Casi 100%. Sí, y eso explica por qué hay muy poca confianza en el sistema de Estados Unidos, porque no es una democracia, es una oligarquía. Y hay estudios científicos que muestran así que los políticos con más dinero ganan las elecciones. ¿Cómo se puede decir que es una democracia si la gente rica siempre gana? Casi 100% del tiempo. Se puede ver en esta gráfica aquí que más del 90% de los candidatos al Congreso con más dinero ganan las elecciones. Es decir que si yo soy un millonario y si quiero ser político, solo tengo que gastar dinero y voy a ganar. Y la mayoría de los congresistas en Estados Unidos son millonarios.
la mayoría. Y casi siempre no gastan su dinero, ¿verdad? Sí. El éxito está ahí en el que más recauda. Exacto. Y entre más recaudo, más compromiso llevo. Porque el que me hace una donación de 100 o 200 millones, también quiere algo a cambio después. Exacto. Y tiene a su vez a un cabildero con una chequera muy importante ahí en el Congreso. Sí, básicamente estamos hablando del soborno legal. En Estados Unidos decimos como en broma, decimos es la mejor democracia que se puede comprar con el dinero, ¿no? En el sentido de que el soborno es legal en Estados Unidos. No es exageración, es legal. La Corte Suprema de Estados Unidos dijo en un caso que se llama Citizens United, los Ciudadanos Unidos, dice que según la ley de Estados Unidos, según el derecho de Estados Unidos, las empresas son personas, según la ley. Una empresa tiene todos los derechos que tiene una persona de carne y hueso, ¿no? Entonces, eso significa que las empresas pueden hacer donaciones a los políticos y no hay límites. Entonces, si una empresa quiere que gane un candidato en las elecciones, esa empresa puede darle millones de dólares para que gane las elecciones. Y como usted dijo, cuando el político gane, la empresa quiere como favores, quiere que ese político haga cosas a favor de sus intereses. Y después, no estamos hablando del cabildeo. Hay otra forma de soborno legal que se llama el cabildeo. Después, cuando los políticos, quizás un diputado sirve 2, 3 mandatos y se jubila o quiere cambiar de carrera y hacer otro trabajo, sale del Congreso y trabaja con la misma empresa que hace el cabildeo porque quiere los contratos del gobierno. No tenemos tiempo, me gustaría seguir conversando porque hay muchas preguntas, francamente. Sí. La que se me queda incluso, y te voy a pedir a partir de ahí tus conclusiones y tu cierre. Los ciudadanos norteamericanos no están engañados, están claros de que esto ocurre, porque cuando se les pregunta su nivel de confianza, está ahí, la gráfica es... habla por sí sola. El nivel de credibilidad en ese sistema es muy, muy bajo. Pero no hay un cambio. Sí. Tus conclusiones, John, y tus comentarios. No hay un cambio porque todo es controlado por los ricos. Y todos los norteamericanos entendemos eso. Y lo he escuchado por toda mi vida. La gente dice que no podemos cambiar el sistema porque no tenemos dinero. Se necesitan miles de millones de dólares para cambiar el sistema. Y estamos hablando de un problema, una crisis del capitalismo, ¿no? Porque estamos viendo una crisis también en Europa, en muchos países capitalistas, pero en Estados Unidos es un sistema ultracapitalista, en el sentido de que la oligarquía, los ricos controlan todo. Y es, como dije, es la mejor democracia, entre comillas, que se puede comprar con el dinero. Entonces es por eso que, en particular, en mi generación, hay cada vez más gente que están hablando de una revolución, ¿no? Como aquí en Nicaragua hubo una revolución. Necesitamos cambios no dentro del sistema en Estados Unidos, sino fuera del sistema, porque el sistema es completamente controlado por esas grandes corporaciones que tienen toda la riqueza en el mundo. Muchísimas gracias, Ben, por habernos acompañado. Gracias a usted. A nuestros televidentes, gracias, no se retiren. Voy a regresar después de la pausa con el segmento Entre tú y yo con Marta Moreno.